vacías de quienes, estando obligados a venir a esta Asamblea Constituyente, a subordinarse al poder constituyente originario, optaron nuevamente por la silla vacía, optaron nuevamente por la intolerancia, optaron nuevamente por el no reconocimiento. Y yo quiero señalar al país que esa es la tragedia que vive hoy Venezuela, una parte del país o sus representantes que no reconocen la voluntad del pueblo de Venezuela. El no reconocer al otro, y eso nos va también a llevar al segundo punto del orden del día, que tiene que ver con el odio, con las intolerancias. El no reconocer al otro supone una especie de arrogancia por encima de cualquier posibilidad de entender lo que ocurrió el día 30 de julio. Hay una gran diferencia entre esa clase política de la oposición venezolana, de la derecha venezolana, de no reconocer al pueblo de Venezuela, de no reconocer la expresión de las mayorías, de no reconocer la voluntad de nuestro pueblo y de la fuerza de la revolución. Porque en diciembre del 2015, específicamente el 6 de diciembre, cuando la oposición venezolana ganó la mayoría del Parlamento venezolano, inmediatamente el jefe de Estado y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela reconoció los resultados electorales, reconoció que el pueblo de Venezuela había dado una expresión a través del voto popular y había favorecido a la oposición venezolana. Hay allí una diferencia de fondo entre la fuerza de la revolución y la derecha en Venezuela. Yo pregunto nuevamente, como lo hice el día de ayer, a las personas que en el año 2015, a los venezolanos y a las venezolanas que dieron su voto a la oposición venezolana, les pregunto, ¿cuál es el compromiso de estos diputados que llegaron a la Asamblea Nacional para resolver las necesidades y expectativas del pueblo venezolano? Costó mucho conseguirlo, yo tengo que dar estos detalles. Costó mucho conseguirlos para notificarlos de la convocatoria a esta Asamblea Nacional Constituyente, porque sencillamente no trabajan. El pueblo debe saber esto. Los perseguimos. El secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, montó una persecución y en 2 horas apenas que vinieron a trabajar esta semana, inmediatamente se les notificó de esta convocatoria. Es una convocatoria a subordinarse al poder constituyente originario, porque ha sido un mandato del pueblo de Venezuela expresado a través del voto el día 30 de julio. Y debemos recordar cómo llegamos al 30 de julio. Llegamos porque las calles de Venezuela fueron tomadas por focos de violencia dirigidos desde esta dirigencia de la derecha venezolana, cumpliendo estrictamente un mandato de los centros imperiales, cumpliendo compromisos con políticas belicistas del Pentágono, cumpliendo compromisos con las transnacionales de la energía que quieren hacerse de los recursos naturales energéticos de Venezuela. Es una clase que históricamente ha estado comprometida con intereses antinacionales, es una clase antivenezolana. Eso ha estado así marcado en la historia de Venezuela, en nuestra historia reciente, en nuestra historia contemporánea. La oposición venezolana, la derecha venezolana, ha sustituido la política por la acción criminal. Cuando fueron gobierno en la Cuarta República, ejercían el terrorismo de Estado y Venezuela tuvo un terrible expediente de torturados, desaparecidos. Y hoy, desde la oposición en la Quinta República, desde el primer día que entró en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, se dieron a la tarea de subvertir el orden constitucional, de atentar contra el Estado de Derecho, contra el Estado de Justicia. Se dieron a la tarea de impedir la validez material del hermoso modelo que está contenido en nuestra Constitución madre, en nuestra Constitución pionera. Nunca han dejado de ser una clase criminal en gobierno
sistemáticamente la violación de los derechos humanos, terrorismo de Estado, y desde la oposición han atentado contra la integridad del pueblo venezolano, han atentado contra sus posibilidades de paz, de tranquilidad, han atentado contra el desarrollo económico de Venezuela. En la Cuarta República, siendo gobierno, expoliaron los recursos de Venezuela al servicio de los imperios del mundo. Regalaban nuestro petróleo. ¿O se nos puede olvidar que cuando llegó la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez mostró las pruebas de que 500.000 barriles del petróleo venezolano era vendido a los Estados Unidos por $1 el barril? Regalaron y entregaron nuestros recursos, impidiendo el derecho al desarrollo de Venezuela y sumiendo a nuestra población en la exclusión, en la miseria, en la pobreza. Pero ¿qué han hecho cuando han sido oposición? Han tratado también de impedir el derecho al desarrollo. La agresión económica multiforme desde los poderes mundiales, desde el orden económico mundial, a los cuales ellos están comprometidos, han atentado también contra nuestro pueblo, a través de la inflación inducida, de los marcadores ficticios de la moneda, a través del desabastecimiento. Es atentar contra el derecho al desarrollo. Para que se entienda bien, el derecho al desarrollo es un derecho colectivo de los pueblos del mundo, y el sistema capitalista que enarbola la derecha venezolana impide el desarrollo. No ha habido diferencia, estimados constituyentes, en la historia de la derecha venezolana. No ha habido diferencia en su comportamiento en el pasado con lo que están haciendo hoy en el presente como una clase opositora entregada a los más bastardos intereses imperiales, entregada a los más groseros intereses imperiales. Y la coyuntura que atraviesa hoy el pueblo de Venezuela, que sufre hoy la revolución bolivariana, es una contrarrevolución dirigida por los poderes fácticos mundiales. Y por eso ayer yo les decía que esta constituyente es el escudo protector y está enfrentada a los poderes fácticos, está enfrentada a los poderes imperiales que quieren atentar contra la integridad territorial de Venezuela, que quieren socavar la soberanía de Venezuela y que quieren atentar contra el pueblo venezolano. No es cualquier tarea la que nosotros tenemos en esta etapa de la revolución, donde la contrarrevolución ha ejercido y está ejerciendo todas sus posibilidades depredadoras y destructivas para acabar con el pueblo de Venezuela. Bueno, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta de la dirigencia opositora. Seguir desconociendo la voluntad del pueblo de Venezuela. Seguir desconociendo la voluntad por la paz, por la independencia nacional, por la tranquilidad pública. No les interesan los problemas ni las necesidades de nuestra población. Llegaron en diciembre del 2015 al Parlamento con un único interés: derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Ni una sola ley a favor del pueblo de Venezuela, ni una sola ley a favor para atender las necesidades del pueblo de Venezuela. No, dijeron expresamente: llegamos acá para sacar al gobierno constitucional. Clase única en el mundo, clase única en el mundo. Ya lo decíamos cuando el golpe de Estado en el año 2002 y cuando sabotearon nuestra industria petrolera nacional, lo decíamos, es una clase política suicida. No les importa destruir al país con tal de hacerse el poder político para seguir de forma genuflexa entregando los recursos de nuestra patria. Y allí la definición de la derecha venezolana: históricamente una clase apátrida que se niega a los intereses nacionales, es una clase anti-venezolana. Por eso no nos extraña que en su corazón tienen estampada la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. No nos puede extrañar. Y tampoco nos puede extrañar que para poder defender ese modelo tienen que recurrir a la acción criminal, tienen que asesinar gente, tienen que llamar a los crímenes de odio, tienen que quemar viva a seres humanos,
tienen que atentar contra el derecho al desarrollo de nuestro pueblo. Es su naturaleza constituyente. Y nosotros estamos entonces llamados a reordenar, a reequilibrar políticamente a Venezuela. Y este es un espacio para el diálogo nacional. Cuando se les convoca el diálogo nacional, cámaras, por favor, sillas vacías. Cuando se les convoca la paz, sillas vacías. Cuando se les convoca el desarrollo económico para que Venezuela sea la Venezuela potencia, las sillas vacías. Ahí está la definición de la derecha venezolana. Pero cuando los convoca el guión imperial de la destrucción, del asesinato, del aniquilamiento del pueblo venezolano, allí están en el otro salón, opuesto a este hemiciclo sagrado donde está el poder constituyente originario. Yo quiero, entonces, desde esta Junta Directiva, proponer una moción de urgencia, ciudadano secretario, para someter a la consideración de esta poderosa, plenipotenciaria y soberana Asamblea Nacional Constituyente, un decreto constituyente para la convivencia del Parlamento venezolano, del poder constituido parlamentario, y en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero no es una convivencia para hacerle carantoñas a la derecha venezolana, es una convivencia para de una vez y para siempre enseñarles que el pueblo de Venezuela manda en Venezuela, y para enseñarles de una buena vez que debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano, que los humildes son personas que tienen derecho, que los pobres son personas que tienen derecho a la igualdad, al desarrollo, derecho a la patria, derecho al futuro. Le daremos una lección histórica a la derecha venezolana, estimados constituyentes, y yo quiero entonces pedirle al primer vicepresidente que lea de lectura a este decreto constituyente. No vamos a permitir que desde ese Parlamento constituido, punto fijista, se comprometa el futuro de Venezuela. No vamos a permitir más distorsiones, más desviaciones de poder para atentar contra el Estado de Derecho venezolano. Llegó la constituyente a poner orden, compañeros. Llegó la constituyente a traer beneficios para el pueblo de Venezuela y felicidad para todo nuestro país. Estimado primer vicepresidente, sírvase dar lectura al decreto constituyente. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, decreto constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio del 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en el artículo 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en concordancia con los poderes públicos constituidos, dictada por este órgano soberano y publicada en la Gaceta Oficial número 6323 extraordinaria, y en concordancia con las decisiones supraconstitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente en sentencia del Poder Judicial del año 1999, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República, de la paz, la libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, bien común, integridad y preeminencia de los derechos humanos, que exige el pleno funcionamiento de los poderes públicos e instituciones democráticas en correspondencia con tales valores y principios en su sentido constitucional y progresivo, considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente
como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y organización de los órganos del poder público, con el objeto de alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz, soberanía y preeminencia de los derechos humanos, sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público. Considerando que de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela corresponde a la Asamblea Nacional ejercer la función legislativa sin perjuicio de las decisiones que pueda adoptar esta soberana Asamblea Nacional Constituyente como vocera del poder constituyente originario y fundacional del pueblo venezolano. Considerando que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional fue debida y oportunamente convocada a concurrir a la sesión ordinaria de la soberana Asamblea Nacional Constituyente el día 18 de agosto de 2017 y no asistió en franco desconocimiento del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas que para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos y jurisprudencia del máximo tribunal del país. Decreta, primero, asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos, así como para dictar actos parlamentarios en forma de ley vinculados con las referidas materias, conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en concordancia con la declaración de supraconstitucionalidad de las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente en sentencia del Poder Judicial del año 1999. Segundo, publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Dado firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, a los 18 días del mes de agosto de 2017. Año 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta. Elvis Eduardo Amoroso, primer vicepresidente. Julián Isaías Rodríguez Díaz, segundo vicepresidente. Fidel Ernesto Vázquez, secretario. Carolis Pérez González, subsecretaria. Es todo, ciudadana presidenta. En consideración para su aprobación, el decreto constituyente leído. Sírvase manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Ciudadano secretario, sírvase informar el siguiente punto del día. Proyecto de ley contra el odio, la intolerancia y la violencia. Es todo, ciudadana presidenta. Muchas gracias, ciudadano secretario. Como es de conocimiento de todos ustedes, el jueves pasado
compareció ante esta Asamblea Nacional Constituyente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de Estado Nicolás Maduro Moro. Y aquí presentó frente al país una propuesta de ley para regular los delitos de odio, de violencia por odio y de intolerancia. Yo diría, y no tengo la menor duda sobre esto porque he estado investigando a nivel internacional qué tipo de leyes existen al respecto, y cada paso que da el presidente Maduro ratifica su condición de hombre de paz, de diálogo, de espiritualidad. El odio como una expresión malformada del ser humano, porque los seres humanos no nacemos con odio, es consecuencia del modelo capitalista. Está así demostrado en la historia. Es consecuencia de un modelo de dominación. Los seres humanos, repito, no nacemos odiando. Y así como por imposición de supraestructuras culturales se nos pretende imponer la cultura del odio, nosotros tenemos que nuevamente retomar el camino del amor. Y tener una ley de esta naturaleza va a colocar a Venezuela en la vanguardia del principio de la igualdad. Todos los tratados internacionales, las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, están sustentadas en principios básicos como el derecho a la dignidad de las personas y principalmente el derecho a la igualdad. Y por eso yo decía al inicio que el odio es consecuencia del modelo capitalista, porque está basado justamente en la desigualdad. Y nosotros tenemos que sentirnos también orgullosos de que Venezuela es hoy, junto a nuestra hermana Cuba, somos los países que hemos llevado los niveles de desigualdad a su mínima expresión comparado con todo el hemisferio, alineado con el modelo neoliberal. La igualdad. Y yo quiero enmarcar entonces esta discusión en el aspecto de la igualdad, porque los delitos de odio, de intolerancias, están dirigidos a prejuicios sobre la igualdad de los seres humanos, por distintas índoles, distintas razones, por raza, por discapacidad física, por razones políticas, ideológicas, por orientación sexual. La intolerancia supone que no se reconoce la diversidad. La silla vacía, no reconocer que somos diversos, que pensamos distinto en lo político, que tenemos ideologías distintas. La intolerancia que priva en la derecha venezolana, porque no reconocen al otro en su diversidad. Y los delitos de odio, a pesar de que Venezuela en su historia republicana ha estado marcada por las diferencias dirigidas desde este modelo desigual, aquí se acusó al presidente Hugo Chávez de que Chávez había traído el odio social. No, Chávez no trajo el odio social, Chávez trajo la igualdad y le dijo al pueblo venezolano: todos somos iguales ante Dios y ante la ley, todos somos iguales. Y se le acusaba de que Chávez promovía el odio. Chávez promovió siempre el amor del pueblo, el amor por la patria, el amor por el otro, por el ser humano, la igualdad. Y los delitos del odio justamente rompen con el principio de la igualdad. Y entonces quiero ubicarlo en la coyuntura actual, algo que en Venezuela nunca antes habíamos visto. Habíamos visto sí expresiones de odio racial, política, étnica, pero no habíamos sufrido lo que sufrimos en el mes de abril, mayo, junio, cuando grupos de personas se venían encima de otras por su color de piel, o se venían sobre otras por tener apariencia de chavista. Y yo siempre he dicho que eso es un odio importado. Basta ver lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos
cuando la expresión máxima llegó a la presidencia de los Estados Unidos, el odio racial en su máxima expresión, la supremacía blanca como una corriente de pensamiento. Y lo referíamos ayer, cuando la ex titular del Ministerio Público hizo de su color de piel una ideología para perseguir a los jóvenes pobres, negros, mestizos. A la presidencia de los Estados Unidos llegó una corriente de pensamiento que es considerar a los blancos superiores a cualquier otra raza. Y estamos viendo lo que está ocurriendo. Estados Unidos es uno de los países del mundo con mayor tasa de delitos de odio. Cada minuto se comete un delito de odio en los Estados Unidos, por razones raciales, étnicas, de orientación sexual, de personas con discapacidad. Cada minuto, muy grave. Y por eso yo decía que ese odio que habíamos vivido en las calles de Venezuela en estos meses es un odio importado. Está inscrito en el plan imperial para el conflicto interno en Venezuela. Y yo quiero recordar entonces los casos más relevantes, espantosos que vimos. El primero de ellos fue la señora Almelina Carrillo. ¿Recuerdan? Le lanzaron un matero y la mató desde un edificio. Una botella de agua congelada, perdón. Pero noche antes, un destacado opositor había dicho que valían los materos para eliminar a chavistas. La promoción del odio. Luego el caso del señor Pedro Josué Carrillo en Lara. Igual, herida de arma de fuego y luego lo quemaron vivo y le cortaron la mano. Espantoso. El caso del sargento Subero, una turba enfurecida, violenta, en Lara también lo asesinó. Y bueno, un caso que a mí en lo particular me ha pegado mucho, que ocurrió el 20 de mayo en Altamira, de Orlando Figuera, porque he tenido que trabajar con su madre. Y yo les comenté a ustedes lo que en llanto me dijo su mamá, la señora Inés, que cuando se reunió con la fiscal general de la República, ya su hijo había fallecido, producto de los delitos de odio, del odio y la intolerancia. La exfiscal le dijo que eso era un video manipulado por el gobierno venezolano. La insensibilidad frente a los crímenes de odio forma parte también de esa corriente de pensamiento. Banalizar el odio, banalizar la intolerancia, la banalización que nos pretende hacer insensibles. Entonces el presidente Maduro presentó un proyecto de ley que nos lleva a nosotros a repensar la educación y que convierte a los maestros del país y a los educadores del país en los primeros defensores y ejecutores de esa ley contra el odio y contra la intolerancia. Y que rindamos también homenaje a estas víctimas fatales del odio que ha promovido la derecha venezolana. Odio directamente promovido por sus dirigentes. Intolerancia. Tienen un desarraigo humano en su alma y pretenden convertirnos a todos en bestias. Y para eso está el amor y para eso está la educación emancipadora, que está expresada en la Revolución Bolivariana, está también en la doctrina bolivariana de nuestros libertadores. Nuestros libertadores fueron locos de amor y por eso sus hazañas fueron históricas, por la independencia, por la libertad, por el amor a la patria y el amor profundo del comandante Chávez por el pueblo venezolano. Cada minuto de su vida estuvo inspirado en el amor para el pueblo de Venezuela, en el amor a la patria. Y el presidente Maduro, por eso yo decía, al presentar esta ley, se convierte y está a la vanguardia en este tipo de legislaciones a nivel mundial. Yo le iba a pedir a la Comisión de Política Internacional, al constituyente, el profesor Adán Chávez, que también desde esa comisión puedan revisar las experiencias
en legislaciones, en normativas a nivel internacional. De entrada les digo, no hay mucho, porque impera el orden capitalista de la desigualdad y del odio. Pero desde acá, desde la Revolución Bolivariana y desde Venezuela, nuevamente vamos a dar un ejemplo con una legislación de este tenor sobre el amor, sobre la igualdad, sobre lo que significa el modelo inclusivo de nuestra Constitución Madre. Yo quiero entonces abrir un debate sobre esta ley y quiero dar la palabra a la constituyente Nora Delgado. Sí. Gracias, Delcy. Con los buenos días, camaradas constituyentes, buenos días, Junta Directiva, buenos días, pueblo heroico de Venezuela. Delcy, no puedo dejar de decirte que en ti nos sentimos reflejadas las mujeres patriotas de Venezuela, en tu inteligencia, en tu fuerza, en tu tino y en tu temple. Bienvenido al debate sobre la ley de conciliación, sobre la justicia y sobre la paz. En ese sentido, yo quiero comenzar haciendo un autorreconocimiento a esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, que de manera coherente desde su instalación hemos cumplido con el mandato que nos dio nuestro pueblo. Hemos gobernado, hemos obedecido al mandato de nuestro pueblo y de los primeros decretos. Ya vemos cómo vamos avanzando en materia de justicia, de nombrar a un nuevo fiscal digno como es el camarada Tarek William Saab, de iniciar la reestructuración por vía de decreto de emergencia de esa institución y ya tener instalada la ley de la Comisión de la Verdad, de la Justicia y de la Paz. También observamos y celebramos que milagrosamente el mismo día de la victoria heroica del pueblo de Venezuela, el 30 de julio, fueron desocupadas las calles del terror. Sin embargo, esa desocupación es una victoria, pero no es la victoria definitiva, porque sabemos que el terror está inoculado en las mentes de quienes hoy se dejan dirigir por el modelo capitalista, Delcy, como tú muy bien lo decías. Sabemos que esas sillas vacías de la dirigencia criminal, de la dirigencia que lamentablemente está convocando el proyecto salvaje, el proyecto de muerte, el proyecto de odio, el proyecto capitalista, son los principales responsables de ir convocando a un pueblo hacia ese modelo de destrucción. Sin embargo, ante esa propuesta de terror, nosotros hoy más que nunca reivindicamos nuestro proyecto de amor, nuestro proyecto chavista, nuestro proyecto humanista, nuestro proyecto socialista. Y los pueblos afrodescendientes de Venezuela, en este caso como mujer afrodescendiente, quiero compartir y aportar para el debate en esta honorable Asamblea Nacional Constituyente, que somos garantes y defensores de ese proyecto de dignidad, como es el proyecto consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, y que con esta asamblea blindaremos y profundizaremos. ¿Por qué somos defensores de ese proyecto? Porque los pueblos afrodescendientes que nos originamos con la madre África, que vino forzada en una diáspora, tuvo que abandonar de manera forzada su territorio para venir obligados a este exterminio, el exterminio que el imperio español produjo en los pueblos de África. Pero es importante conocer que nuestros pueblos originarios del África jamás se entregaron, jamás se doblegaron. Por eso no fuimos ni somos esclavos, por eso son pueblos esclavizados. Son dos cosas totalmente distintas. El pueblo esclavo es aquel que se humilla, que se arrodilla, que se entrega.
El pueblo afrodescendiente jamás se entregó a ningún imperio, jamás se arrodilló, jamás se vendió, no se humilló. Así que nosotros los pueblos afrodescendientes seguimos con nuestro proyecto Origen y hoy más que nunca reivindicado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por tal motivo, la oferta del enemigo que nos adversa, que también es importante hablarle a ese que nos adversa, pero que sigue amando a Venezuela, porque el presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente valiente, leal, nuestro hermano Nicolás Maduro, presidente de paz, sigue insistiendo, igual que nuestro comandante eterno, al diálogo, a la conciliación y a la paz. Aquel sector de la sociedad que no está de acuerdo aún con nuestro proyecto, pero que ama a su patria, a ellos les decimos que vamos al reencuentro, vamos a la conciliación. Desen un chance de conocernos, porque no pueden despreciar lo que no conocen. No nos aceptan, nos desprecian, no nos toleran, pero permítanse conocernos. Nosotros como pueblos afrodescendientes somos pueblos espirituales, somos pueblos de amor, somos pueblos nobles. Así como lo dijimos tantas veces en esa asamblea en desacato, ante el desprecio del fascismo, porque venimos de ese desprecio, del fascismo, de esa intolerancia, le dijimos, no pueden borrar de la historia la nueva sociedad que durante 18 años aquí ha emergido. No pueden borrar de la historia a Chávez. Entonces, conózcanos, permítanse conocernos. Nosotros somos gente de paz, nosotros somos gente de amor. Nuestro proyecto es un proyecto noble, porque es un proyecto de las causas justas del pueblo. Es un proyecto para la igualdad, es un proyecto para los que históricamente fuimos excluidos y que gracias a Chávez, gracias al proyecto socialista, los históricamente excluidos, las personas con discapacidad, las personas de piel negra, afrodescendientes, las personas sexodiversas y toda forma de discriminación, cualquiera que sea, es rechazada por el proyecto socialista. Eso somos nosotros: igualdad, derechos humanos, justicia y paz. Cuando se permitan conocernos, cuando se permitan respetarnos, cuando acepten que en esta sociedad diversa estamos seres con un pensamiento dominado por el capitalismo y otros seres con un pensamiento liberado por el socialismo. Fuimos liberados con Chávez y vale la pena cerrar con esta reflexión. Los pueblos afrodescendientes, ante el desprecio, ante el odio, ante la exclusión, y sobre todo las mujeres, y sobre todo si además de ser excluida por mujer, ser excluida por negra y ser excluida por pobreza material, tuvimos que resistir y luchar hasta que llegó Chávez y nos devolvió la dignidad. Chávez nos devolvió la dignidad. Por eso los pueblos afrodescendientes jamás nos doblegaremos ante ningún imperio, jamás nos entregaremos, jamás nos arrodillaremos, porque con Chávez recuperamos nuestra dignidad, recuperamos nuestra oportunidad de ser incluidos en todos los programas sociales de la sociedad, de ser incluidos en el proyecto bolivariano de la felicidad suprema para un pueblo. A eso no renunciaremos, los convocamos, vengan, anótense en el proyecto de las causas justas y de las causas buenas del pueblo noble de Venezuela. Muchísimas gracias. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás! Muchas gracias, constituyente Delgado.
Quiero dar la palabra a la constituyente Emma Ortega. Bueno, las cosas están cada día más claras. Estamos en dos corrientes, una que es el bestiódromo y otra que es el amornódromo. Por allí es donde tenemos que ubicarnos. Y nosotros estamos justamente hoy diciéndole al mundo que Venezuela siempre ha sido un país de paz. Es el único ejemplo que existe. Es el único ejemplo que existe de que jamás fuimos a ningún pueblo a someterlo, fuimos a liberarlo. Y esa es la enseñanza que nos dejó Bolívar y es la continuidad que Chávez le da. Por eso Chávez estaba en el amornódromo y está llamando desde su espíritu, desde su fuerza cósmica y lumbre a Latinoamérica. Amornódromo se va a regar por toda Latinoamérica. Amornódromo se va a regar para la justicia. Amornódromo se va a regar justamente para reconocernos con las diferencias que tengamos. Y les hacemos un llamado a los que dejaron la silla. Vénganse, que aquí estamos precisamente dispuestos a escucharles. Venezuela es una sola nación y es una sola madre donde todos tenemos espacio. Y en ese espíritu precisamente de igualdad, los campesinos, las campesinas, los indígenas, los pescadores, las pescadoras, justamente los más apartados, siempre se ha creído que cuando alguien es campesino hay vergüenza étnica. Siempre se ha creído que es lo viejo, lo malo y lo atrasado lo que no sirve. Pero cuando vemos las calles llenas de topocho, de auyama, de batata, de ocumo, de maíz, eso no es un acto de amor, el sembrar para que otros seres puedan comer. El más profundo acto de amor. Y por eso yo me siento orgullosa de mis hermanos y hermanas del sector campesino y del sector de pescadores y precisamente de todos los que estamos aquí, de trabajadores y trabajadoras todos, y de constructores y constructoras todos, por una forma distinta de vivir. Las mujeres somos las que más hemos entendido perfectamente que no tendríamos igualdad, que no tendríamos precisamente oportunidades, que el capitalismo siempre nos ha condenado y solo nos ha incluido como vacas reproductoras de la vida y de la fuerza de trabajo. Ese es el primer hecho de la violencia, que ni siquiera precisamente teníamos el derecho a votar. ¿Cuánto costó a mujeres en el mundo poder lograr el derecho al sufragio? ¿Es que acaso esas mujeres que murieron bajo los caballos no dieron su vida para que hoy otras mujeres pudiésemos tener el derecho de votar? Esa violencia es la que precisamente hemos enterrado en Venezuela. Y eso es lo que molesta, que hoy estemos aquí como pueblo, que hoy estemos aquí como campesinos y campesinas, que hoy estemos aquí como pescadores y pescadoras, que hoy estemos aquí como trabajadores y como trabajadoras. Eso les molesta. ¿Y les molesta por qué? Porque precisamente es la gran fuerza espiritual que Venezuela ha enmarcado, el pueblo gobernando. Eso es lo que es esta expresión. Y la gran convocatoria de esta constituyente y su gran logro ha sido precisamente su primer punto programático, la paz. Y es verdad lo que decía Nora, están muy callados y agazapados. Ese silencio nos tiene que tener a nosotros bien alerta. Y bien alerta para abrirle el camino. Bien alerta no solo para decirles está la silla, sino para decirles que aquí hay un proyecto donde están incluidos, que aquí hay un proyecto que precisamente marca la diferencia en toda Latinoamérica, que hoy lo que estamos haciendo es lumbre para el mundo y que precisamente es la principal fuerza que nos dejó Chávez. Nosotros no estamos solos en el mundo. A mí no me da ningún miedo, ninguna amenaza internacional porque sé que no estamos solos. Lo otro que es bien importante, yo recuerdo
en mi casa una empalizada. Mi mamá no se levantaba ni un solo día, aún faltándole papelón para pedir a la vecina, entregándole una taza de café, mirando por su empalizada para saber si había amanecido, si estaba viva, si tenía salud, y así no solamente compartir el café, sino de pronto, te quedaron arepas, yo no tengo arepas hoy, pero te doy la arepa que tú me diste ayer, aún teniendo las contaditas para cada uno de nosotros. Eso es lo que hemos sido los venezolanos siempre, solidarios, amorosos, respetuosos. Eso es lo que hemos sido nosotros siempre, no lo olvidemos. Y a los hijos y a los nietos el legado que le estamos dejando. Bien importante que los maestros y las maestras, como líderes comunitarios, asuman el mensaje de esta ley contra el odio, contra la intolerancia y la violencia. Porque precisamente los maestros han venido como que perdiendo ese rol de no asumirse como líderes de la comunidad. Y si bien es cierto que la familia es el primer pilar de la educación, no es menos cierto que la educación no es neutral. Cuando un maestro deja que la violencia se imponga en su salón y que otro le esconde los útiles al otro, o que se burlan de algún niño con discapacidad, también es violencia. Y eso precisamente es el papel de los maestros, unos tremendos aliados de esta ley, y también tienen un espacio para que la discutamos con ellos y la discutamos en los liceos, con los estudiantes, con todas las personas precisamente de paz que queremos un futuro y que queremos precisamente que los jóvenes, que nuestros nietos, que nuestros hijos puedan vivir en un país que tiene presente y en un país que tiene futuro. Y la primera conquista es, a través de la paz, la igualdad. Nosotros no somos un país permisivo y tenemos que precisamente de que algunas cosas se hayan podido escapar, ser ahora un Estado precisamente activo. Y una ley es precisamente un llamado a la actividad. Y la primera actividad que hace esta ley es erigirnos con la paz. Es erigirnos con la justicia, es erigirnos con el amor. Por eso llamo a los señores que dejaron la silla, que no se queden en el vestiódromo, que se vengan al amornódromo. Aquí les esperamos, para vivir, para soñar, para compartir el pan y para recuperar aquella palabra que quisieron quitarnos, compañeros y compañeras, como creyendo que esa palabra tenía una significación de partido alguno. Pues no, compañero y compañera es quien comparte el pan, y ese es el primer hecho de justicia y de amor que hoy se concreta en Venezuela. Con relación a lo que hay que hacer y ponerle fuerte, pero fuerte, es precisamente a que sepan que nosotros tenemos callos en las manos, pero no tenemos callos en la rodilla. Y que asimismo, para aplicar la justicia, para aplicar la ley hay que aplicar la justicia. Y la justicia y la ley, el resultado es amor, igualdad, respeto, tolerancia. Eso es precisamente el llamado que hacemos a estos compañeros. Tendrán que entenderlo, tendrán que asumirlo, porque el amor todo lo puede. El amor hace posible que la bestia se convierta en humano. Muchas gracias. Muchas gracias, constituyente Emma Ortega. Quiero dar la palabra al constituyente Juan Simón Primera. Muchas gracias, camarada presidenta. Saludo al primer vicepresidente, segundo vicepresidente de la Junta Directiva. Saludo a todos los camaradas, colegas constituyentes presentes y a todo el pueblo que nos está viendo y nos está escuchando. Primero que nada, yo podría hablar en términos particulares contra la intolerancia, el odio, el irrespeto, el asedio y el ataque. Pero porque mi familia, yo vengo de una línea generacional revolucionaria, guerrera también,
como venimos todos. Hemos sido asediados, hemos sido atacados. Por ejemplo, mi padre, ¿cuántas veces no fue torturado por pensar distinto, por cantarle a la patria, por cantarle al amor, cantarle a la paz? El camarada Jorge Rodríguez, padre de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, también Fabricio Ojeda, Argimiro Gabaldón. ¿Cuántas veces en la siembra de mi padre, allá en Falcón, no fue atacado, no fue destruido? Como también la siembra del camarada constituyente, también Diosdado Cabello, de la madre, de su madre, que también fue atacado. Pero aquí estamos en términos nacionales. Aquí todo el que piense distinto ha sido atacado. No podemos caminar en nuestra propia tierra, porque solo por el sentido o el aroma a chavista, revolucionario, nos golpean, nos atacan, nos insultan, por todos los lugares. Pero quiero llevarlos también al ámbito también internacional. Cuando en Charlottesville, allá en Virginia, hace poco, en Estados Unidos de Norteamérica, hubo una movilización de la supremacía fascista blanca, donde tomó la vida de una joven que fue atropellada y como 10 o 20 heridos. Lo que quiero decir con esto es que esta movilización, con el simple hecho, entre comillas, que a ellos les encanta defender su constitución, o más que todo, su primera enmienda, que es la libertad de expresión, yo digo que no, porque aquí ocurre lo mismo. No es libertad de expresión cuando quieren llamar al artículo 333 o el 350 en desconocimiento, y eso le puede dar el derecho a quemar vivo a alguien, como al camarada Carlos Ramírez, que en paz descanse, Orlando Figuera. Todas estas guarimbas han llevado veintenas de quemados y torturados, ya como una centena de muertos y miles de heridos. Es algo que uno tiene que llevar a la reflexión. ¿Por qué? Porque olían distinto, porque tenían color distinto, porque pensaban distinto. O citando a alguno de esos fascistas, no, mátenlo, quémelo porque es chavista. Compatriota Oliver también a su hermano. Cada vez que pensemos distinto, siempre somos golpeados, y no debe ser así. Otro hecho, la bandera, un símbolo patrio, camarada, ¿cómo puede ser volteado? Solamente porque digan, no reconocemos el gobierno actual. Eso tiene que ser penado. No puede permitirse que un símbolo patrio sea volteado, quemado, pisado. Ya tengo otras oportunidades. Que le echen un estiércol, para no decir otra palabra. No puede permitirse más nunca lo que es el ataque, el asedio, la intolerancia, el odio contra el que piense distinto, contra la diversidad, contra el color de piel. Eso me acuerda hace un tiempito atrás, cuando desde 1933 a 1945 un tal llamado Hitler, con uno de sus grandes sabios de la comunicación y la propaganda, Joseph Goebbels, ¿cuál fue su forma de comunicación? El odio, la intolerancia, la antropomorfización de los judíos. ¿En qué sentido? Como ratas, como una persona sin alma, vendiendo cualquier tipo de mercancía. Esa era su comunicación. ¿Para qué? Crear el odio al pueblo alemán, al pueblo de Austria, al pueblo de Italia, a los pueblos de Europa, perdón. Eso lleva a la parte comunicacional también, con la intolerancia, contra la intolerancia, mejor dicho. ¿Cómo puede ser posible que alguien en cámara diga a todo el mundo, no, bueno, vamos a reconocerlo, pero si le pasa algo, no es nuestra culpa? Camaradas, tengamos responsabilidad, tengamos conciencia humanista con respecto a nuestro prójimo. No podemos seguir atacando a lo que piensen distinto a nosotros, compatriotas. No puede ser posible. Por eso mismo quiero felicitar también, salgo un poquito de lo que estaba hablando, quiero felicitar también al presidente Nicolás Maduro por esta iniciativa,
porque gracias a esa iniciativa, con esta constituyente y con la aprobación de Dios mediante todos ustedes, se apruebe esta ley contra la intolerancia, para que no haya más nunca el odio, el irrespeto a nuestras hermanas y nuestros hermanos. Eso me lleva a otra situación, el apartheid en Sudáfrica. Muchos conocen de ese tema, pero algunos que no conozcan, ustedes sabían que tanto como en Alemania también, ante los judíos, en este caso Sudáfrica, con los africanos, ¿qué le hacían? Los segregaban de lugares públicos, de las playas, no lo dejaban pasar no dejaban pisar su propia arena. ¿Por qué? Porque eran de distinto color. Cuando la minoría en ese momento de Sudáfrica era el 21% de los blancos, la mayoría era puro negro. ¿Cómo puede ser posible ese tipo de ley para un país? Ese tipo de sectarismo. No puede ocurrir eso, porque si le damos larga a estas situaciones de odio e intolerancia, Dios no quiere un supuesto negado. Ya está ocurriendo, camarada, ya está ocurriendo. Que por verse distintos son asesinados, son quemados, son torturados. Desde hace mucho tiempo, porque venimos, cada uno de los que estamos aquí comprendemos esa situación, y los que nos escuchan también, espero que también entiendan con conciencia que no podemos tener intolerancia ante nuestro prójimo solamente por pensar distinto, por verse distinto. Alguien que tenga un piercing por aquí, o que tenga un tatuaje, o que tenga un dreadlock, o que sea de diversidad, no puede ser posible. Un negrito moreno, un asiático, no puede ser. Todos somos iguales ante los ojos de Dios primeramente, y como socialistas siempre vamos a seguir siendo iguales, porque nosotros vamos a crecer y vamos a avanzar ante una misma meta, que es la unión de Venezuela, la unión que Bolívar soñó, que Chávez soñó, que Alí Primera soñó, que nuestros padres soñaron. Entonces, finalizo con esto, camarada. Ante el odio, ante la injusticia y la lucha, mi padre siempre decía que la lucha, o mejor dicho, la rabia con la lucha, ella solita saldrá, luchando por la patria, no en su contra, no de forma infértil, no de forma de quemar caucho, de quemar a personas vivas. Camarada, le dejo esto como reflexión, pues en este nuevo proyecto de ley debemos incluso incorporarlo, la situación de no voltear las banderas. Es algo que humildemente también recomendamos aquí, y por favor a consideración del pueblo venezolano, para que juntos vayamos de la mano, juntos vayamos en alegría, cantando la alegría, cantando la paz revolucionaria que nos representa, que nos define, bolivariana, a liberar, no a destruir, no a conquistar, no a pisar. Y con esto finalizo. Muchísimas gracias a todos los camaradas constituyentes. Presidenta, saludos a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, constituyente primera. Doy la palabra a la constituyente Lubdi Ramírez. Un saludo. ¿Aló? Buenos días. Un saludo bolivariano, revolucionario, feminista, antiimperialista y por siempre chavista. A nuestra presidenta del CIEROINA, Rodríguez. Suscribo completamente ese término con el que nos la definió nuestra camarada María, y a su equipo que la acompaña en esta titánica tarea que hemos emprendido. Quiero comenzar haciendo una reflexión, camaradas, del momento, más que el momento donde estamos, de dónde venimos, porque no podemos perder eso de vista. Y les quiero hablar como una persona con discapacidad que ya tiene 33 años en esta condición de vida, que les puedo hablar con propiedad lo que era antes de la llegada del comandante Chávez vivir con discapacidad. Más bien no era vivir, era tener muchas ilusiones en el alma, pero era salir a nada, a que se perdieran en la nada nuestros sueños y esperanzas, y mucha gente se nos fue
de este terreno así, sin haber logrado cristalizar sus sueños. Puedo decirlo desde el terreno personal, aunque no me gusta ser yoísta, pero como docente, y precisamente como se ha tocado el tema educativo, puedo decirles que cuando egresé de la Universidad de Carabobo como docente, me costó mucho que me dieran un primer puesto de trabajo, porque aún permanecía en el ámbito educativo muy vivo aquello de una ley que existió en este país y que era en la Cuarta República una norma donde se prohibía el ejercicio de la docencia a quienes tuvieran defecto físico, porque eso era considerado un elemento distractor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa era la legislación que teníamos en el país. Una legislación que no solo excluía a quienes vivíamos con discapacidad, porque además la discriminación no solamente era abierta, también era encubierta, porque una vez que esa legislación no existió y permanecíamos en esa Cuarta República, cuando íbamos a buscar puestos de trabajo, entonces nos recibían algunas veces los papeles y nunca había una respuesta favorable, lo que significaba que no se nos daba el trabajo por la discapacidad. Eran formas de discriminación encubierta con la que tuvimos que vivir por muchos años. Y entonces, camaradas, insurgió un ser humano grandioso y el corazón se nos llenó de esperanza, de alegría. Ese hombre que hoy tenemos presente, porque nunca se ha marchado, el comandante Chávez, y entonces nos dijo: vengan conmigo a hacer patria, y nos sumamos con él, con nuestras discapacidades, y él nos recibió con su abrazo amoroso. Y entonces comenzamos a construir en la Revolución Bolivariana una legislación, la primera esta, camaradas, la Constitución Bolivariana, la que por primera vez nos incorporó como ciudadanos y ciudadanas de primera, porque antes de esto, nosotros y nosotras, que ya nos contábamos por miles en el suelo patrio, no éramos considerados ciudadanos y ciudadanas de primera. Y aquí estamos, camaradas, en esta Constitución, vivos y vivas, pero desde la dignidad. Y entonces se dio inicio a un proceso de construcción de nuestra normativa. Y entonces comenzamos en el proceso a incorporar, por ejemplo, el 1% en el ámbito universitario deben ser estudiantes con discapacidad. Y se aprobó en el año 2007 la ley para la integración de personas, la ley para las personas con discapacidad, que dejó atrás una ley que nos llamó personas incapacitadas, que era la que regulaba nuestra vida. Imagínense el enfoque que se usaba, cómo éramos vistos como personas incapaces. Y entonces la ley para las personas con discapacidad estableció toda una norma. Dentro de ella no la voy a describir toda porque el tiempo no nos da, pero entonces nos dice el artículo 28 que el 5% de las nóminas del sector público y del sector privado debe estar constituido por personas con discapacidad. ¿Qué ha sucedido con esto, camaradas? Que en el sector público se ha hecho un gran esfuerzo y progresivamente hemos visto cómo cada vez más y más son las personas con discapacidad parte de la población laboral del sector público. Pero en el sector privado nos ha pasado algo, camaradas. Se ha producido una serie de trampas para incumplir. Quizás es injusto generalizar porque hay algunos empresarios que han cumplido con esta norma, pero mayoritariamente les puedo decir con la responsabilidad de quien ha estado al frente de Institutos Nacional que lleva esta norma, que lleva esta tarea, que se ha incumplido. Y estas son formas de discriminación que nosotros no podemos seguir permitiendo, camaradas. Avanzamos también en el tema del transporte. Y entonces el metro de Caracas, por nombrar solamente, pero todo el metro a nivel nacional ha ido generando también esos cambios.
entonces incorpora el vagón de la dignidad y toda una señalética interna para facilitar el desenvolvimiento de las personas con discapacidad. Allí debemos hacer una reflexión. También la ciudadanía debe acompañar la norma. La norma se puede convertir en letra muerta si nuestra ciudadanía, si nosotros como venezolanos y venezolanas no nos empoderamos. Toda esta normativa surge a partir de la revolución bolivariana. Y entonces señalo esto como una reflexión, porque a veces cuando vamos a abordar, por ejemplo, el metro de Caracas nos cuesta mucho, camaradas, y ese es un tema que debemos construir en colectivo. Y hago estas reflexiones, camaradas, porque además, cuando vemos que esta gente fascista quema una unidad de transporte, que ha sido el esfuerzo de propuestas que han surgido desde el seno de la lucha de la discapacidad, porque vienen acondicionados con rampas, con un espacio interno donde nos podemos acomodar las personas con discapacidad, que es uno de nuestros obstáculos más graves para incorporarnos en los espacios que está asociado al tema transporte. Entonces sentimos horror, indignación, cuando vemos que hay gente que no tiene escrúpulos en meterle candela a esos transportes que facilitan tanto nuestra vida, camarada. Eso es un tema que nosotros debemos castigar, no puede quedar impune ese tipo de delitos que afectan tanto a este sector. Pero además, camarada, debemos seguir profundizando, no podemos seguir permitiendo ninguna forma de discriminación, ni odio, ni situaciones que generan además a personas con más discapacidad, porque hay que ver que vivir con discapacidad genera muchas dificultades. Se los digo desde lo humano, camaradas, que vivir con discapacidad nos confronta muchas veces incluso a la incomprensión de nuestras propias familias. Por eso, recientemente, y quiero ejemplarizar la conducta de nuestro presidente Nicolás Maduro, que ha sido un digno heredero de nuestro comandante Chávez, porque en el marco de esta campaña, que cerró el 30 de julio con una victoria contundente de ese llamado que hizo nuestro presidente a la Asamblea Nacional Constituyente, le hicimos unas propuestas a nuestro presidente. Una de ellas, camaradas, tiene que ver con la participación política de las personas con discapacidad más allá de este momento de la Constituyente, porque hemos sido disciplinados y disciplinadas, hemos sido protagonistas y acompañantes de estos procesos de la revolución, porque solo en revolución hemos encontrado caminos de participación. Y es por eso que cuando aquí han habido procesos electorales durante todos estos 18 años de revolución, los observadores internacionales han reconocido la participación masiva del sector discapacidad, porque este es un sector